Hola, vamos a ver cómo se hace la práctica 5 y la práctica 6 de GIMP, ¿vale? Para esta vamos a utilizar distintos elementos perdón, de recorte. Algunos de ellos ya los hemos visto, pero otros pues son nuevos. Bueno, como podéis ver aquí, la práctica 5 lo que consiste es en utilizando estas dos imágenes que se facilitan en la práctica. Aquí no se ve, pero esta imagen tiene el fondo blanco. Recortar esta imagen, colocarla sobre el fondo de la hoja y aplicarle un filtro. Esa es la práctica 5. ¿Vale? Aquí especifica, os recuerda de las transparencias del canal alfa que tenemos que utilizar para poder recortar y os especifica también el filtro que tenéis que utilizar, ¿vale? Para el fondo. Posteriormente, en la práctica 6, lo que tenemos que hacer es coger estas dos imágenes, recortar el patito, ¿vale? Y duplicándolo, colocarlo como si fuese parte de la imagen, ¿de acuerdo? Por supuesto, tenéis que firmarlo poniendo vuestro nombre y mandarlo como siempre, con los dos archivos, el XF, el nativo de GIMP, y o bien JPG o bien PNG, el que a vosotros os parezca mejor. Bueno, vamos allá. Empezamos con, lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen, ¿vale? Vamos a hacer el de la hoja. Entonces abrimos primero la imagen del fondo, ¿vale? Yo la guardo en el escritorio, pues el fondo de hoja, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues bueno, ya tenemos la imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir otra capa más con las hojas, ¿vale? Y esa capa tenemos que abrirla aquí en archivo, abrir como capa. No en abrir, sino abrir como capa. ¿Qué ocurre si le damos a abrir? Si le damos a abrir, al abrirla lo que estamos haciendo es abriendo, uy, perdona, una segunda imagen. No podemos interactuar entre las dos. Así que esto no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es coger, abrir como capa, abrimos la hoja y ahora sí la tenemos, ¿veis? Ya tenemos dos capas y por tanto ya podemos empezar a trabajar. Eh, Vamos a ver cómo la herramienta de recorte. Vamos a ver varias. Las primeras, las más básicas, son estas dos de aquí arriba, la de rectángulo y la de elipse, ¿vale? Que lo que nos hace es que si la seleccionamos, cogemos un trozo de la imagen y dándole al botón suprimir, que está en el teclado, se supone que se elimina. ¿Por qué no se elimina? Porque no hemos, como bien he puesto en el enunciado, no le hemos puesto el canal alfa a la capa. Nos vamos aquí, siempre, por supuesto, marcando la capa sobre la que estamos trabajando. Capa, transparencia, añadir canal alfa, ¿vale? Si tenemos dudas de si lo hemos hecho ya o si no sabemos si ya viene por defecto con el canal alfa añadido, pues hacemos exactamente lo mismo, capa, transparencia, veis, y si pone eliminar el canal alfa es que está añadido, ¿vale? Pues en este caso, perdona, en este caso pues está añadido. Pues lo dicho, mal, cogemos la herramienta de rectángulo, seleccionamos un trocito y con el botón suprimir lo eliminamos, ¿vale? Esto nos puede permitir eliminar los trozos más grandes. Exactamente lo mismo pasaría con la elipse. Tened en cuenta una cosa, ya hemos visto en otras prácticas, como lo que esto es una herramienta de selección, tanto el cuadrado como la elipse, ¿vale? Se queda, no sé si se nota, pero se queda como intermitente, como una rayita intermitente, ¿vale? Eso significa que está seleccionado ese trozo. Si queremos interactuar con el resto de la imagen, tenemos que deseleccionarlo, es decir, irnos a seleccionar y nada, ¿vale? Ya ha desaparecido esa línea intermitente. Bueno, con la elipse, como digo, se hace exactamente igual. Cogemos un trozo, ¿vale? Y estamos marcando este trozo de fondo, le damos a suprimir y se elimina. ¿Vale? Estas son las dos herramientas de selección más fáciles de manejar, ¿vale? Coger rectángulos, coger círculos, elipses y eliminándolos. Voy a seleccionar esto. De hecho, mejor incluso voy a eliminar lo que he hecho
y lo voy a dejar como estaba originalmente, ¿vale? Así. En este caso concreto, en esta práctica, es mucho más cómoda, mucho más útil esta otra herramienta, ¿vale? La varita mágica, tiene forma de varita mágica, se llama selección difusa, pero tiene forma de varita mágica, por eso yo la llamo así, y normalmente se suele llamar así en retoque fotográfico. Bien, pinchamos, nos vamos al color de fondo que queremos eliminar, ¿vale? Y le damos a suprimir. Como veis, se quita prácticamente todo. Lo vamos a hacer con la parte interna y se quita todo. Ya parece que está deseleccionado, pero si os fijáis, os acordáis como siempre, en este caso lo he deseleccionado manualmente, pero aquí deseleccionar nada, ¿vale? Para que no se quede marcado. Como podéis ver aquí, parece que está ya recortado, pero si nos acercamos más, vamos a ponerlo más grande, veis que no es así, ¿vale? Veis que tiene todavía el filito blanco. Este lo vamos a quitar con la herramienta del borrador, de la goma de borrar, ¿vale? Pinchamos aquí y cogemos un pincel y un tamaño pequeñito, ¿vale? En este caso necesitamos un tamaño que sea pequeño. Vamos a abrir esto un poquito para que sea más cómodo, ¿vale? Un tamaño pequeñito, vamos a ponerlo en 2, por ejemplo, ¿vale? En 2 es suficiente. Y ahora ya vamos borrando, ¿vale? Con cuidadito todo el filo. ¿Veis? Hay que hacerlo, tiene un poquito más de trabajo porque hay que ir quitando, ¿veis? Todo lo que sobra, todo lo que no se ha borrado, ¿vale? Hay que quitarlo con mucho cuidado. ¿Qué pasa si nos columpiamos y ¡puf! No hemos colado. Pues le damos a botón control Z o a editar, deshacer y hemos deshecho el último paso. ¿Vale? Fijaros, voy a ponerlo otra vez en tamaño mayor. Fijaros que se aprecia aquí que está muchísimo más limpio, obviamente, que en esta parte que está todo lo blanco. Bien, pues vosotros tenéis que hacerlo todo, obviamente. Yo no voy a ponerme a hacerlo para no alargar el vídeo, pero vosotros obviamente tenéis que hacerlo completo. Vale. Si os fijáis, lo que pide el enunciado, ¿vale? Es que se quede lo más parecido posible a esto. Es decir, tiene que ocupar la mayor parte del fondo. Eso significa que vamos a tener que escalar la foto. Voy a ponerlo más pequeño para que coja entera. Ahí. Lo podemos añadir así, se ve mejor. Bien, pues nos vamos a la herramienta de escalar, que es esta, que tiene los dos rectángulos, uno más chico y otro más grande, y una flecha que los une. Y simplemente amplificamos el tamaño, ¿vale? De la hoja. Fijaros que se ha distorsionado. Para que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Marcar el eslabón, ¿vale? Para que se quede cerrado y así ahora cuando yo lo estire, ¿vale? Aunque lo quiera estirar así a lo ancho, se estira en todos los sentidos por igual, ¿vale? Bueno, pues le damos a escalar, ya lo tenemos escalado y ahora simplemente con la herramienta de desplazamiento lo colocamos en el centro. Bien, pues ya lo tenemos el tamaño que queríamos. Y ya lo único que nos queda por hacer, que no es lo más fácil, pero es lo único, es terminar con el fondo. En el fondo nos vamos a la capa de fondo, nos vamos a filtros, os recuerdo que viene qué filtro es el que tenéis que utilizar en el enunciado y aquí podemos realizar aplicar muchísimos filtros. Estos filtros son como los que utilicéis vosotros en el móvil cuando hacéis selfie o cuando hacéis una foto, ¿vale? Por ejemplo, este de Testa Border Neón, ¿vale? Pues como veis, fijaros el efecto que hace. Voy a aplicar otro para que veáis. Simplemente son algunos de los que lo ideal sería que vosotros cogieseis y fueseis modificando y probando algunos para ver el efecto que hace. ¿Veis? Parece que como que está con una lente distinta. Vamos a cambiar esto, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros el efecto que hace. Pues todos estos efectos se pueden hacer
Hay muchísimos filtros con muchísimos efectos que podéis ir probando. Nosotros vamos a utilizar el de difuminar, perdón, el de distorsión, em, el de remolino. Aquí está. ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer es modificando estos parámetros, ¿vale? Os recuerdo, o ya os digo que no es fácil, ¿vale? Que hay que currárselo un poquito. Utilizar distintos elementos, distintos parámetros, ¿vale? Y con ello los vais modificando hasta, vamos a ver, periodo, eh, vamos a ver, estoy modificando aquí esto y no me está haciendo nada, ¿por qué? Lo voy a empezar otra vez de cero. Restablecer, aceptar. Eh, pues como digo, bueno, se ha modificado algo, pero como digo, vosotros tenéis que coger y veniros aquí en el filtro, en distorsiones, en remolino y modificando estos parámetros, todos estos parámetros que hay aquí, ¿vale? Tenemos que ponerlo lo más parecido a esto. Parecido, no hace falta que sea idéntico, ¿vale? Esto es un remolino, ¿vale? Con un eje central. No hace falta que sea igual, con que sea circular, más o menos, ¿vale? Modificando esos parámetros, lo curráis un poquito y que se parezca lo máximo posible. Bien, pues esa es eh, la práctica, vamos a suponer que ya está hecho, ¿vale? Para no alargar el vídeo. Esa es la práctica número 5. Ahora vamos a ver la práctica 6. En la práctica 6 vamos a abrir una nueva imagen, en este caso la del estanque. Voy a quitar esto. Vale, la del estanque. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Una vez que hemos puesto el estanque, que es el fondo, lo hemos abierto, archivo, abrir, y hemos buscado el estanque. Ahora tenemos que abrir como otra segunda capa al patito. Archivo, abrir como capa, y tenemos por aquí el patito. Aquí lo tenemos. Lo mismo que hemos hecho con la hoja, tenemos que asegurarnos que tiene el canal alfa añadido. En este caso, veis, ya lo tenía, por tanto no hay que hacerlo. Y ahora tenemos que eliminar el fondo. Aquí lo lógico es utilizar la varita mágica, pero si nos fijamos, ¿vale? Cuando yo le doy la varita mágica no me elimina la mayor parte del fondo porque no es un color, no es un fondo liso. Si os fijáis cuando en algún documental, en algún telediario habréis visto cuando están capturando imágenes de futbolistas, por ejemplo, para el juego del FIFA y tal, que siempre hay un fondo de color verde, ¿vale? Eso es un croma, que se llama. Bueno, pues eso se hace para que al tener el fondo de un solo color sea más fácil de eliminar, como hemos visto con la varita mágica, aunque sea en un programa de edición de vídeo. Bien, pues aquí, al no ser un color liso, un solo color, sino ser varios tonos con sombra y tal, pues no se puede seleccionar, perdón, todo lo que nosotros quisiéramos, como hemos hecho antes con el blanco. Entonces, en este caso, pues podemos ir probando, ¿vale? Para ir eliminando más o menos cosas, siempre teniendo en cuenta que no nos pasemos, no nos metamos en la parte que no debemos recortar, ¿vale? ¿Vale? Más o menos, aunque parece que está recortado, hay muchos elementos que no, como podéis ver, ¿vale? Se sigue quedando muchas partes como sucias, si veis aquí alrededor, ¿vale? Entonces, voy a quitar lo que he hecho hasta ahora. Ay. En estos casos sí es mejor utilizar esta herramienta, ¿vale? Que podemos quitar de forma limpia trozos muy grandes de la imagen, ¿vale? Siempre sin meternos en el pato. Y al meter trozos grandes de la imagen, ¿de acuerdo? Ahora nos queda solamente eliminar esta parte de aquí. Podemos utilizar la varita mágica a ver qué tal queda, ¿vale? Fijaros que más o menos nos lo permite. Si hubiésemos seleccionado otro trozo, se ha quedado con más impureza, ya es cuestión de que vosotros veis. Pero veis, se mete aquí dentro del pato, este no nos sirve, ¿vale? Este tampoco nos sirve, se mete dentro del pato. Entonces, si algún
en algún caso, pues, dándole en algún punto, en algún color, nos quita la mayoría, pues perfecto. ¿Que no? Pues a mano. Bien, una vez que lo hemos hecho, deseleccionamos para poder trabajar y fijaros que aparecen un montón de impurezas. Voy a ponerle una capa nueva con un color intermedio. Capa nueva, aceptar, ¿vale? Y con eso hemos creado una capa nueva. Le voy a poner el color que a mí me parezca bien. Vamos a ver. Perdón, aquí. Le voy a poner en color rojo, por ejemplo. Y con el bote de pintura lo he hecho y lo meto entre medias para que veáis. ¿Veis? Todo esto, toda esta impureza, aquí se ve mejor. ¿Vale? Pues simplemente esta capa simplemente para como croma, ¿vale? Como fondo, para saber lo que estamos haciendo, para que lo veamos fácil, ¿vale? Simplemente quitándola desaparece. Bien, pues ahora en la capa del pato amplificamos y con la goma de borrar, en este caso la tendremos que aquí está, poner un poquito más grande, ¿vale? Pues podemos ir borrando lo que nos vaya sobrando, ¿vale? Esto es la parte, digamos, menos limpia, ¿vale? La parte de los bordes y tal, comprobamos que no hay nada, perfecto. Y ahora ya manualmente, con la goma de borrar, pero con un tamaño mucho más pequeño, ¿vale? Pues ya vamos borrando los filitos. Exactamente igual que hicimos en su momento con la hoja, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho esto, voy a ponerlo otra vez como estaba, al 200%. Bien, ahora fijaros que lo que nos pide es que lo pongamos aquí chiquito. Pues eso hacemos. Nos vamos a escalar, como hemos hecho antes, y lo reducimos, ¿vale? Un tamaño más o menos como el que necesitamos. ¿Veis? Así chiquito. Lo escalamos y ya lo colocamos donde nos parezca bien. ¿Veis? Fijaros, eh, ¿veis esa marca blanca? Eso es de no haber recortado bien los bordes. Pues bueno, pues nos aseguramos para recortarla. Nos vamos otra vez a la capa que nos interesa, ¿vale? Y recortamos los bordecitos. Podemos utilizar el triángulo, perdón, el rectángulo, que es más cómodo, ¿vale? Y ahora, fijaros que ya no aparecen esos bordes. Vale, pues ya tenemos en la capa que estamos trabajando, la del pato, ya tenemos uno de los patos. Lo colocamos donde queremos. Ahora tenemos que hacer otro pato. ¿Qué hacemos? Repetimos el trabajo, no es necesario. Sobre la capa del pato, botón derecho, duplicar la capa y la movemos a donde queramos. ¿Veis? Ahora la hacemos más pequeñita porque recordad que el pato es más chiquito, el segundo pato. Perdón. La recortamos aquí. En escalar de nuevo. Lo recortamos. ¿Vale? Ya lo tenemos recortado. Y ahora con esta herramienta, ¿vale? Que es la de volteo, pinchamos en ella, pinchamos en la capa y ya tenemos el segundo pato. Obviamente vosotros tenéis que recortarlo mejor, yo lo he hecho un poco de forma rápida para que el vídeo no sea demasiado largo. Bueno, pues ya tendríamos lo que yo pido en la práctica es esto, ¿vale? Con esto ya os lo compro, con esto ya es suficiente. No obstante, si os fijáis, el tono de los patos es distinto que el tono de la imagen por la luz, ¿vale? Tienen distinta luz. ¿Qué tenemos que hacer para que no se note tanto la luz? Pues podríamos, repito, esto no es obligatorio, ¿vale? Esto es simplemente optativo. Pues nos vamos aquí a colores y aquí con balance de color, con temperatura, con, con estos elementos podemos modificar el aspecto de las distintas capas, ¿vale? Voy a coger el pato grande, esta capa, voy a colores, simplemente ahora por ejemplo con temperatura de color, ¿vale? Le voy a cambiar la temperatura, le voy a poner menos temperatura y se ponen con colores más fríos, ¿vale? Bueno, así es más rápido, ¿vale? Colores más fríos.
¿Veis? Parece un pato como más azulado, ¿vale? Un poquito más apagado el tono, se parece un poquito más al color del fondo. Un poquito. Esto hay que manejarlo, hay que aprender a manejarlo y probando y lo vamos haciendo. ¿Vale? En este caso voy a hacer algo parecido también. Voy a quitarle temperatura, ¿vale? Pero además de quitarle temperatura, se queda igual que este para que parezca otro pato distinto. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el tono, ¿vale? Le cambiamos el brillo, le vamos a poner un poquito más de brillo, el tono y ahora le vamos a dar otros colores, ¿vale? Balance de color, pues le vamos a quitar cian. Se me ha ido antes la mano, lo voy a deshacer. Colores, balance de color, pues le vamos a quitar un poquito de cian. Me he pasado. En fin, modificando esto, vamos a poner un poquito más de amarillo, un poquito nada más. Bueno, morado. Es suficiente. Sí, es simplemente para que probéis. Es cuestión de ir probando poco a poco, con no tanta diferencia, simplemente para que vieseis cómo se hace, ¿vale? Para buscar lo más parecido posible, ¿vale? Aquí me lo ocurre un poquito más y se nota más y están los colores, digamos, más homogenizados y aquí pues lo he hecho rápido y no tanto, ¿no? Pero esto, repito, no es necesario, simplemente con que lo recortéis y lo pongáis es suficiente. Bueno, pues esta es la práctica, las dos prácticas, ¿vale? Venga, espero que no resulte muy difícil.